regresaron a casa, a la Iglesia Católica. Nos encontramos aquí en el Oratorio Brompton, en una parte muy concurrida de Londres, en lo que llaman el pequeño oratorio. Esta es una pequeña biblioteca y hoy día nos encontramos aquí con el padre Michael Johnstone. Padre, bienvenido al regreso a casa. Muchas gracias. Es un gran privilegio conocerlo y tenerlo aquí y tener la oportunidad de que nos cuente sobre su regreso a la fe católica, a la Iglesia Católica, para todos los que nos están viendo. Ahora le voy a dar paso a usted pidiéndole que se presente a la audiencia y que nos hable un poco sobre cuándo empezó su regreso espiritual. Bueno, mi regreso espiritual comenzó hace mucho tiempo lejos del Oratorio Brompton. Comenzó en África del Sur, que es el lugar donde yo nací. Mis padres eran la primera generación de sudafricanos. Mis abuelos viajaron para allá. Yo nací en la ciudad de Durban, que queda en el Océano Índico. Mis abuelos vinieron de Orkney, unas islas que quedan en Escocia. Ellos eran escoceses. Yo recuerdo que mi abuelo me dijo que él y mi abuela me conocieron cuando yo tenía 1 año de edad. Ellos eran realmente escoceses. Mi padre estaba orgulloso de su herencia escocesa. Eran presbiterianos, por supuesto, pero no tuvieron ninguna influencia en mi vida cuando yo era niño. Mi madre era su segunda esposa y ella provenía de Cape Pond. Sus antepasados eran irlandeses. No tomó mucho tiempo darme cuenta de que ella provenía de una gran familia católica irlandesa. Eso tampoco tuvo ninguna influencia en mi vida cuando yo era niño. De hecho, yo recuerdo que mi padre hacía en casa fuertes comentarios anticatólicos. Yo no hacía nada con respecto a la iglesia católica. No veíamos ninguna iglesia cerca, solo había un convento en el camino, pero nada de eso tuvo influencia en mi vida. En mi época de precolegio, como lo llamamos en África del Sur, teníamos algo de religión y había una iglesia cerca en donde solíamos tener servicios los días domingo. No estoy seguro de la denominación a la que pertenecían, pero creo que eran parte anglicanos y parte metodistas. Yo creo que ellos se turnaban para sus servicios los días domingos. Yo recuerdo algo de las canciones y el credo y otras actividades más que las llevaban a cabo día tras día, así como el Te Deum. Eso es lo que puedo recordar. También recibíamos instrucciones religiosas en el colegio, pero yo no tenía ninguna idea de cuál era mi pasado religioso. ¿Sus padres no asistían a ninguna iglesia? Ellos nunca iban a la iglesia. Yo no recuerdo haber ido nunca a la iglesia, inclusive cuando era niño. ¿No fue nunca? No, nunca fui, no. Creo que cuando tenía 10 años tuvimos un censo en África del Sur y este censo también se llevó a cabo en los colegios y una de las preguntas que hacían era ¿a qué denominación pertenecía uno? Y yo no tenía ninguna idea. Y había un profesor que conocía a mi padre, habían estudiado juntos en la universidad y era presbiteriano y yo no sabía lo que era eso en aquel tiempo. Mi segundo colegio, mi colegio en la secundaria, era un colegio muy anglicano, tenía una base anglicana, había una pequeña iglesia anglicana ahí, y yo me hice anglicano, fui confirmado como anglicano mientras me encontraba allí, y lo tomé muy en serio. Pero no recuerdo que haya habido alguna pregunta relacionada con mi bautismo. Yo tenía un vago recuerdo de mi madre que me dijo una vez que yo fui bautizado en la iglesia metodista, pero nunca dijo por qué o con qué propósito. Había una iglesia metodista cerca de nuestra casa, por lo tanto quizás fue ahí donde fui bautizado, pero nunca hubo una pregunta al respecto. El tiempo siguió su curso y yo fui confirmado anglicano. Teníamos un profesor principal, una excelente persona, con una fuerte personalidad y no mostraba ninguna emoción, lo cual era algo que impresionaba a cualquier muchacho adolescente. Una vez se encargó del curso de educación religiosa y recuerdo que nos hacía aprender las colectas del libro de oraciones anglicano traducidas por Cranmer, y es muy bello. Entonces, esa fue mi educación religiosa. También recuerdo que él decía, no los puedo entender a ustedes, muchachos. Ustedes están juntos, son confirmados, ustedes reciben la comunión mientras están aquí en el colegio y cuando salen del colegio se olvidan de todo. Y yo recuerdo que yo pensaba, yo también encuentro eso bastante extraño.
Y tomé la decisión en ese entonces de nunca hacer eso y que iba a continuar con mi fe después de salir del colegio. Entonces este profesor en particular tuvo una gran influencia espiritual en usted Sí, la tuvo. y le brindó no solamente un conocimiento religioso, sino un gran compromiso hacia su fe. Efectivamente, y él también era un buen cristiano en ese sentido. Entonces, después vine aquí a Inglaterra para estudiar en la universidad. En esos tiempos era más fácil ingresar a la Universidad de Oxford de lo que es ahora. Mi padre había estudiado ahí, su hermano también lo había hecho, y mi hermano mayor se encontraba estudiando en dicha universidad. Entonces yo también vine a estudiar a Oxford. Y yo asistía a la iglesia en forma regular. No iba todos los domingos, pero lo hacía en forma regular. Y uno de mis compañeros de estudios en Oxford era una persona cuyo padre era el obispo anglicano de Oxford en aquel tiempo. Era una persona muy conocida en la iglesia de Inglaterra, una persona muy poderosa y un buen teólogo. Y este amigo, Roger, me dijo un día, yo no recuerdo exactamente cuándo fue después que ingresé a Oxford, pero quizás fue en el segundo semestre. Él me dijo, ¿por qué no vas a la iglesia de la casa Pusey? Esta quedaba en el lado opuesto a la universidad donde había estudiado, la Universidad de St. John. Entonces fui ahí. ¿Podría explicar a la audiencia el significado de la casa Pusey? Bueno, la casa Pusey fue construida en memoria del Dr. Pusey, fue construida para albergar su biblioteca personal en primera instancia, y después se construyó una pequeña iglesia ahí, y había 2 o 3 clérigos anglicanos que eran llamados bibliotecarios, pero desempeñaban un papel pastoral dentro de la universidad. Y por supuesto que el Dr. Pusey fue uno de los 3 líderes del movimiento Oxford, como era llamado en aquel entonces, y fue fundado el día en que John Keble predicó su sermón Testimonio en 1833, el cual por supuesto era un asociado de Newman. Eran 3 personas, Newman, Pusey y Keble, los cuales eran los líderes del movimiento Oxford. Entonces, la tendencia católica se encontraba dentro de la iglesia de Inglaterra y encontró una base en la casa Pusey. Y yo fui ahí y pude atender a lo que ellos llamaban la Suprema Misa, que la celebraban especialmente en aquellos días, y mis ojos se encontraban completamente abiertos por el tipo de culto que llevaban a cabo, el cual encontré que era completamente diferente a cualquier otro tipo de culto anglicano que había experimentado anteriormente. La misa misma, la oración de la mañana, los salmos, la lectura del Antiguo Testamento, sermones estupendos. De repente vi 3 sacerdotes en el altar con sus vestiduras, rodeados de velas brillantes, incienso, silencio, una completa devoción y concentración en Dios. Se me cayeron las escamas de los ojos y pensé, esta es la forma en que Dios necesita ser adorado. Y continué yendo ahí cada domingo. Por aquel entonces yo no tenía ningún conocimiento de la fe católica o del punto de vista católico. Y la primera vez que vine a Europa antes de venir a Inglaterra, fui a Roma y me quedé sorprendido de ver a las personas que llevaban hábitos, a los monjes y a las monjas. Yo pensaba que todo esto había acabado con la Reforma, al menos eso es lo que me habían enseñado, que esto simplemente ya no existía más. ¿Usted no veía eso en África del Sur? Yo no veía esto en África del Sur, esto ya te lo he manifestado. Yo recuerdo que llegué un día de fiesta a Austria, llegué ahí y celebraban las fiestas de Navidad. Era mi primera visita a ese país y parte de las celebraciones era asistir a la misa de medianoche, la víspera de Navidad. Me invitaron para ir, pero yo dije, no, yo no creo en nada de eso, no voy a ir, voy a permanecer alejado de todo esto. Quiero hacer una aclaración. Usted tenía un compromiso con su fe y esto era mucho más fuerte que toda esta idea del ritual, el cual evitó usted debido a su pasado presbiteriano. Sabemos que hay ciertas culturas que no celebran ni siquiera la Navidad. Pero nosotros celebrábamos la Navidad dentro de la familia, en nuestro hogar, creíamos en la Navidad, pero no íbamos a la iglesia, sino que cenábamos en casa. Si hubiese sido criado como católico, lo habría sido, pero yo no tenía ninguna conexión con el catolicismo, ni con ninguna otra fe aparte de la mía. Pero volviendo a lo que estaba hablando, después que escuché el sermón, comencé a investigar esta forma de liturgia y le pregunté a un hombre de edad sobre este tema y me dijo que averiguase la teología que había detrás de todo esto. Por supuesto que en Oxford habría sido fácil de llevar a cabo esta investigación, pues hay 3 maravillosas librerías ahí en donde uno puede encontrar toda clase de libros
Yo le hablé a la gente, le hablé a los que atendían la librería, les pregunté si entendían la fe católica y la teología sacramental y así por el estilo. Y simplemente me sentía atraído a todo lo que escuchaba. En el tiempo que estaba llegando al final del curso para la obtención de mi título, después de 3 años de estudio, empecé a sentir el llamado al ministerio. Me sentí atraído hacia un famoso clero anglicano que estaban trabajando duro dentro de las ciudades principalmente en Londres y también en otras ciudades como Leeds y Portsmouth y así por el estilo, y me convertí en admiradores de ellos. Estos clérigos estaban en el movimiento anglo-católico, inclusive algunos de ellos estuvieron en prisión por defender su fe. Entonces, yo sentí un llamado a relacionarme con ellos y sentí el llamado al ministerio. Y como he dicho, esto sucedió a finales del curso para la obtención de mi título. Pero me aconsejaron que era muy temprano para ir a la universidad teológica, para ser entrenado para el sacerdocio anglicano, y me recomendaron que hiciera primero unos estudios primarios, lo cual hice. Llevé a cabo unos estudios iniciales de teología, y esto me dio más tiempo para pensar en una serie de cosas. Quiero mencionar también que, bajo la influencia de mi amigo Roger, fui llevado donde el padre de él, al monasterio benedictino anglicano, en donde también existe un colegio. Fui ahí y asistí a una ceremonia con el obispo. Él estuvo en el monasterio un día jueves por la mañana para bendecir los óleos, algo muy difícil de hacer en aquellos días, porque uno no se imaginaba un obispo yendo al monasterio para bendecir los santos óleos, y toda la ceremonia se llevaba a cabo de acuerdo al rito romano y en latín. Esto era algo que para horrorizar a cualquiera. Pero esta fue una gran experiencia en mí. Tengo una pregunta. Supongo que muchas personas de la audiencia están sorprendidas al escuchar la palabra benedictino anglicano. Quizás ellos no tengan conocimiento que hubo un movimiento benedictino dentro de la iglesia anglicana. Así es, yo diría que este es uno de los frutos del movimiento anglo-católico, el movimiento Oxford, en donde fue establecida la vida religiosa en la iglesia de Inglaterra. Y hay una persona en particular llamada Carlyle que estableció el monasticismo benedictino. Y de hecho lo hizo, y tanto él como toda su comunidad fueron recibidos en la Iglesia Católica en el año 1913. Pero 1 o 2 personas de su grupo no quisieron hacerse católicas. Y ese pequeño grupo creció y después fundaron un monasterio llamado la Abadía Ashton. Y esta tiene la misma clase de origen. Los monjes seguían la regla benedictina. Creo que hacían lo que hubiesen hecho en un monasterio francés en ese tiempo. Toda la liturgia era de acuerdo al rito benedictino romano y al rito monástico. Todo era en latín. Bueno, entonces, eso es un resumen de mi presentación ante el obispo, ante el padre de mi amigo. Quiero decir otra cosa. Como un oriundo de África del Sur que vivía ahí como estudiante, las vacaciones en Oxford eran bastante difíciles debido a que los términos de la universidad nos daban 8 semanas de vacaciones, de las cuales se nos permitía quedarnos solo 3 semanas en la universidad. En otras palabras, solo se nos permitía quedarnos menos de la mitad de las vacaciones y por lo tanto teníamos que ver dónde podíamos estar en el resto de dichas vacaciones, lo cual era bastante difícil. Eso hacía que yo tuviera que estar buscando dónde quedarme, y fue así que me quedé en diferentes casas, pero yo disfrutaba mucho de eso y también disfrutaba cuando entraba a la adoración monástica. Entonces, todo eso tuvo también una gran influencia en mí. Pero al mismo tiempo vi que muchos anglicanos habían sido contagiados, como decían ellos, con la fiebre romana y se habían ido a la iglesia de Roma. Vi que muchos de ellos habían hecho eso y por supuesto uno de los primeros fue Newman y muchos otros lo siguieron después. 2 o 3 de los obispos a los que se les había encomendado una tarea especial se convirtieron al catolicismo, al igual que muchos otros. Pero, según tengo entendido, siempre han ocurrido crisis en la iglesia de Inglaterra. Una de ellas ocurrió a mediados del siglo XIX, creo que fue en el año 1847, llamada el juicio Gorham, en el cual el Consejo Privado parecía estar actuando como
el intérprete de los que definían la fe anglicana en materia de bautismo, y esto fue lo que impulsó a al cardenal Manning a convertirse al catolicismo. Después de eso se sucedieron otras crisis. Hay un libro llamado Fundaciones, escrito antes de la Primera Guerra Mundial, el cual era muy liberal y causó un gran impacto en muchas personas, y como resultado de eso originó una serie de conversiones. Y luego, creo que fue en el año 1947, se formó la Iglesia de la India del Sur. La Iglesia Anglicana de la parte sur de la India se unió con varios otros grupos protestantes como los Metodistas del Sur y otros grupos. Y una nueva forma de ministerio fue definida e incluida. Y eso también originó que muchos anglicanos se convirtiesen a la Iglesia Católica. Entonces, después que escuché todas estas historias, mi mente se sintió confundida, pero no me sentía contagiado con la fiebre romana en ese momento en particular. Yo creo que todo comenzó después que recibí mi diploma en teología, pues me sentí atraído hacia la Iglesia Católica. Y vi que era una enorme y maravillosa institución. Yo no conocía a nadie que era católico, excepto quizás algunos conocidos de la universidad. Y yo no sabía con quién conversar acerca del catolicismo. Yo tenía esta clase de pasado de antipatía, nada favorable, originado por lo que me decía mi padre. Entonces encontré que tenía que tomar dos caminos cuando me animaron a que viera a un sacerdote y comenzara mi instrucción. Y el sacerdote anglicano me dio ánimos y me pidió que hiciera un acto de fe en la Iglesia de Inglaterra. Me dijo que esa era la verdadera rama de la Iglesia Católica. Entonces hice eso. Y cuando terminé mis estudios en la Universidad de Oxford, fui a la Universidad de Teología Anglicana en Chichester, una ciudad que queda en el sur de Inglaterra. Mientras estudiaba ahí, me uní al grupo de estudios teológicos y llevé a cabo cierto trabajo pastoral y me sentía feliz con este trabajo. Entonces, en el mes de septiembre de 1900... creo que olvidé la fecha exacta. En 1958 fui ordenado diácono anglicano en la Catedral de San Pablo en Londres, y al siguiente año fui ordenado sacerdote anglicano. En ese tiempo comencé a trabajar en la parte este de Londres, en una zona llamada Shoreditch. Me encantaba estar ahí. Yo me encontraba en una parroquia anglo-católica muy conocida en la zona, con un vicario y otra persona más. Éramos 3 personas las que trabajábamos ahí. Vivíamos juntos una vida simple, siempre estábamos ocupados, pero lo disfrutábamos bastante. La liturgia y el ritual que seguíamos era difícil de distinguir con los de la iglesia. Nosotros nos encontrábamos muy orgullosos de eso. ¿Qué clase de lealtad teníamos a la Iglesia de Inglaterra? En realidad era muy tenue, y esa era una de las cosas que me preocupaba a pesar de las normas que tenían ahí. Y después de estar 4 años ahí, empecé a preguntarme si esto era realmente catolicismo como yo pensaba que era. ¿Y por qué era que yo no estaba en comunión con el Santo Padre, con el cuerpo de Cristo, como una iglesia única y visible, y no como una con 3 ramas separadas? Tal como lo entendía usted en aquel entonces. En aquel entonces las 3 ramas eran la iglesia oriental, la iglesia romana y la iglesia anglicana. Y yo todavía no tenía mucha confianza de ser capaz de venir a esta enorme organización. Escribí mis pensamientos y se los envié a 3 amigos que yo tenía, a los cuales conocía muy bien y me habían dado mucho ánimo. Ellos estaban muy felices en la comunidad, y ahora yo ya había crecido en el anglicanismo y ya era conocido y la gente conocía mi pasado, y yo ya me sentía con un poco más de confianza y la situación ya no me parecía tan difícil. Entonces tuve las respuestas de mis 3 amigos. Ellos muy amablemente me hicieron llegar sus respuestas. Ellos me dejaron satisfecho con las respuestas
que recibía mis preguntas. ¿Lo animaron ellos para que se quedase donde estaba usted? ¿Es eso lo que estaban tratando de hacer ellos? No, realmente no me animaban para que me quedase donde estaba, sino que me animaban a que encontrase la verdad que andaba buscando, sin mencionar a dónde me estaba dirigiendo en mi vida religiosa. Como he dicho, yo me encontraba feliz en mi iglesia, yo no quería herir ni molestar a nadie, y afortunadamente por medio de una conexión que yo tenía cuando estaba en Oxford, conocí al administrador de un santuario anglicano, el santuario de la Santísima Virgen, el cual era visitado tanto por anglicanos como por fieles católicos. Y el administrador de ese santuario, el padre Stevenson, muy amablemente me contrató como miembro de su personal, aun cuando conocía las razones por las cuales yo estaba ahí. Yo estaba saliéndome de la iglesia de Inglaterra. Entonces, me dirigí al santuario a fines de agosto en el año 1962, y para ser franco, yo no sabía qué hacer. Llegué ahí y en ese entonces yo no conocía ningún católico. Por casualidad tuve que viajar a Londres, no recuerdo cuál fue la razón que me llevó para allá. Y de casualidad entré a una iglesia llamada San Anselmo y Santa Cecilia, que queda en Kingsway. Es una iglesia bien conocida y queda en las afueras de la ciudad de Londres. Entonces, entré a la iglesia para orar y mientras me encontraba ahí, vi un sacerdote que iba caminando apresuradamente dentro de la iglesia y pensé, esta es mi oportunidad de hablarle. Pensé que estaría ocupado y a lo mejor habría que tener una cita para hablarle. Pero repentinamente me puse de pie y le dije, pertenezco a la iglesia anglicana y quiero serme católico, ¿qué es lo que tengo que hacer? Y me contestó, no puedo hablarle ahora, pero deme su número telefónico. Pero afortunadamente pudo decirme unas cuantas palabras. Me dijo, tiene que ir a la abadía que queda en el centro de la ciudad y ellos le van a ayudar. Entonces, agarré mis maletas y me dirigí a la estación del tren. En ese tiempo existía una estación de tren en esa zona y ahora han construido ahí un monasterio ortodoxo. Dejé la iglesia de Inglaterra por tren. No sentía ninguna emoción. Todas mis emociones se habían esfumado por aquel entonces. Traté de darme ánimo, pues me sentía completamente fuera de lugar. Entonces llegué a Londres, pero fui a mi primera misa católica en Santa Cecilia, en San Anselmo y Santa Cecilia, en mi camino a Londres para dirigirme a la abadía que quedaba ahí, que era un monasterio benedictino en el lado oeste. Conocí ahí a unos monjes y uno de ellos comenzó a darme clases de catecismo. Este monje venía a verme cada día a mi dormitorio y resolvíamos 3 o 4 preguntas. Y después de permanecer ahí por espacio de 2 semanas me dijo, ya estás listo para ser recibido, tienes que ir a la Catedral de Westminster en Londres y el administrador de la Catedral de Westminster te va a esperar y te va a recibir en la iglesia. Entonces, el día 20 de noviembre de 1962 vine a Londres y el administrador en aquel tiempo era el Monseñor Willard. Él era también un converso de la iglesia anglicana al catolicismo. Entonces, él entendía mi situación. Era un hombre muy conocedor de esta situación, muy amistoso, muy cooperativo, y me ayudó mucho. Y al día siguiente fui capaz de hacer exactamente lo que Newman había hecho antes de que se hiciera católico. Él envió una serie de notas o postales a todos sus amigos donde decía, mañana voy a ser recibido en la iglesia del único y verdadero Redentor. Eso fue lo que escribió Newman. Y el 21 de noviembre, el día de la fiesta de la presentación de la Virgen, fui recibido en la iglesia, en la cripta de la Catedral de Westminster, y a la siguiente mañana hice mi primera comunión. Escuché la misa dominical en latín. Yo ya sabía cómo era eso, pues ya la había experimentado cuando asistí a la abadía de Nashton. Y Monseñor Willard me dijo, bueno, ahora ya eres católico, un católico romano ahora, entonces puedes ir a Roma. Le dije, quiero visitar a mi familia en África del Sur, a la cual no veo desde hace 4 años. Y me contestó, puedes parar en Roma en tu camino. Te voy a poner en contacto con alguien que te va a atender. Entonces me puso en contacto con una maravillosa persona, con gran sentido del humor, muy amable. Esta persona me recibió con su esposa. Él era también un clérigo converso del anglicanismo
En esos días ellos podían seguir casados. Él había sido ordenado sacerdote y trabajaba en Roma. Eran solamente 6 semanas después de que había comenzado el Concilio Vaticano II, así que todo Roma estaba lleno de obispos. Qué buen tiempo de irse a casa. Fueron días maravillosos los que pasé ahí. Recuerdo que me encontraba en la plaza de San Pedro y las puertas se abrieron después de una de las sesiones y todos los obispos salieron para dirigirse a sus lugares de residencia y cubrieron todo de púrpura. De pronto era como si alguien hubiese derramado una botella de tinta de color púrpura y la mancha que había creado crecía y se volvía más grande y bajaba por las escalinatas de San Pedro. Había varios grupos de obispos a lo largo de las columnas de Panini, habían grupos de obispos de Estados Unidos, habían grupos de obispos españoles y otros grupos más. Fue algo maravilloso. Entonces regresé a África del Sur y visité a mi familia y pasé unos meses ahí tratando de ver lo que iba a hacer. Realmente en mi propia mente no había ninguna duda en que iba a continuar como ministerio. Pero había algo que me inquietaba y era que no sabía cómo iba a llevar a cabo ese ministerio. Regresé a Inglaterra después de haber pasado 3 meses con mi familia. Una vez que llegué a Londres tuve la suerte de conseguir un trabajo como profesor y sucedió algo curioso. Coincidentemente o no, lo hice en el colegio benedictino, pero aquí en Londres. Este era un trabajo temporal. Ellos necesitaban a alguien que enseñara por un cierto tiempo. Esa era mi primera experiencia en la enseñanza y yo la disfrutaba, así como disfrutaba estar dentro de la comunidad benedictina. Entonces era obvio que me estaba moviendo en esa dirección, aun cuando yo no consideraba de que este era un buen consejo. Me pusieron en contacto con un señor Bernard Johnson, el cual Él fue el que escribió un libro, ¿verdad? Él era uno de los promotores originales de Santa Teresa en Inglaterra en los años 20 y 30. Por supuesto que en ese tiempo ya era bastante mayor y él vivía en un hospicio. Él publicó la historia de su conversión. Efectivamente, él publicó la historia de su conversión. Padre Michael, haremos una pausa y cuando regresemos continuaremos con su historia. Regresamos en unos segundos. Desde Inglaterra es el Padre Michael Johnston. Muchas gracias por condensar su regreso espiritual en un tiempo tan corto y también por contarnos esos puntos que fueron importantes en su regreso. Usted también estaba hablando acerca de su discernimiento sobre lo que iba a hacer cuando regresase a casa, a la iglesia. Bueno, no sé si por casualidad o por qué razón estaba yo ahí en este ambiente benedictino. Pero fui a ver a Monseñor Bernard Johnson y él me dijo, toma tu tiempo. Tienes que esperar, pues es un ambiente diferente donde te encuentras ahora. Él estaba hablando por propia experiencia. Así es, él estaba hablando por propia experiencia. Y tengo que admitir que yo era un hombre joven que estaba apurado. Pero no seguí su consejo y me uní a la comunidad y ellos aceptaron mi ingreso. No me pusieron ningún reparo. Entonces, en ese mes de septiembre, menos de un año después de hacerme católico, ahí me uní a la comunidad benedictina. Una vez más, yo me encontraba muy feliz. Yo entendía perfectamente la forma de vida benedictina, así como el oficio y la liturgia. Era una forma de vida que exigía sacrificios, pero era algo que podía ser apreciada por una persona promedio. Sí, así es. Era muy instructiva y disciplinada y muy exigente. Pero ellos notaron que por las fechas de los estudios que yo había hecho, yo no podía hacer mis votos todavía. Por lo tanto, me pidieron que me fuera. Esto fue un gran contratiempo para mí, pues yo me sentía feliz ahí y yo ya había abandonado mi iglesia anglicana. Entonces, tuve que buscar trabajo nuevamente y regresé a la enseñanza. Y como ya tenía un título, no me fue difícil calificar para un puesto de trabajo en donde fui aceptado automáticamente para enseñar. Y también tenía que encontrar dónde vivir. No tenía ninguna casa en Inglaterra. Entonces fui a enseñar a un pensionado para niños de 8 a 13 años. Muy rápido me acostumbré a mi trabajo, el cual me parecía fácil. De paso, también llevaba a cabo un trabajo pastoral, al mismo tiempo que enseñaba, ya que era un pensionado. Entonces comencé mi trabajo como profesor y estuve bastante tiempo dedicado a la enseñanza.
estuve como 20 años enseñando antes de sentir nuevamente el llamado. En realidad eso sucedió poco después que me alejé de la enseñanza. Me hice voluntario para conseguir fondos para ayudar a las iglesias que estaban en necesidad económica, No me diga. lo cual me hacía visitar una serie de parroquias en el sur de Inglaterra y de Londres. Y eso me abrió los ojos por la vida parroquial, porque en el colegio en los colegios en donde yo había estado, pertenecían a comunidades un poco cerradas. Algunas veces sentía como que estaba llevando una vida monástica en el pensionado donde enseñaba, porque estaba ahí todos los días y solamente tenía un día libre a la semana y no tenía una vida exterior, por así decirlo, pues pasaba dedicado a mi trabajo. Y de pronto abandoné todo eso y entonces gozaba de plena libertad para dedicarme a otras actividades, aunque no tenía una casa donde vivir. Entonces, al comienzo fue un poco difícil y me sentía solitario. Pero yo creo que fue por medio de mi trabajo como voluntario para ayudar a las iglesias en necesidad que comenzó a renacer en mí nuevamente mi vocación sacerdotal. Y más o menos en el año 1992 o 1993, no recuerdo la fecha exacta, me sentí con la capacidad de ofrecerme al obispo de Anglia, a la abadía de Anglia Oriental, como candidato al sacerdocio. Y finalmente en el año 1997 fui ordenado diácono en el mes de noviembre y 4 meses más tarde fui ordenado sacerdote. ¿Tuvo que regresar al seminario? Bueno, creo que probablemente yo soy el único sacerdote en toda la Iglesia Católica que nunca puso un pie en un seminario. Y yo no sé por qué sucedió eso, pero yo creo que... ¿No tiene usted una explicación para eso? Quiero decir que... Yo creo que eso era lo que pensaba mi obispo, pues había muchos años de diferencia entre mi deseo de ser sacerdote y mi ingreso a la abadía. Pero lo que sí hizo fue enviarme por un tiempo a un instituto que se llama el Instituto Misionero en Londres, el cual es... o mejor dicho era porque ahora se encuentra cerrado, pero era un instituto que había sido formado por 7 congregaciones misioneras para el entrenamiento de jóvenes en teología. Entonces, fui enviado a ese instituto para refrescar, por así decirlo, mi teología. Este fue un tiempo muy interesante porque todos los jóvenes pertenecían a diferentes congregaciones religiosas y no vivían por donde vivía yo. Los veía cada mañana. Y de pronto me encontré rodeado de estos jóvenes procedentes de 40 nacionalidades diferentes de todas partes del mundo que estaban siendo entrenados para convertirse en misioneros, para convertirse en sacerdotes. Eso fue una maravillosa experiencia para mí. Y luego de estar un año ahí, tuve la suerte de ser enviado a una parroquia como asistente pastoral. Esta era una parroquia con mucho trabajo, muy activa, muy bien organizada, era una parroquia muy encantadora y también disfruté mucho de esa experiencia. Esto me permitió ser introducido en la vida parroquial y en las actividades parroquiales y así por el estilo. Y estuve ahí hasta el momento en que fui ordenado. Por lo tanto, nunca estuve en un seminario. ¿Ahora es usted el párroco de ahí? Así es, en la diócesis de Anglia Oriental, que cubre 3 condados, Norfolk, Suffolk y Cambridgeshire, y la ciudad de Peterborough. Es un área bastante grande, con muy pocos católicos. Anglia Oriental ha sido siempre una parte del país afectado por la mudanza de católicos de la zona. La inmigración que llegó ahí al comienzo se ha mudado a las grandes ciudades. Anglia Oriental es una parte agrícola del país y no hay mucho trabajo que ofrecer. Ahora ya no cuenta con los inmigrantes irlandeses, pero ahora están llegando grandes cantidades de portugueses y de polacos a Anglia Oriental. Pero todavía es un porcentaje muy bajo, creo que es del 3 o 4% de la población de católicos ahí. Tan pronto como fui ordenado me enviaron a Peterborough, la cual es una ciudad grande, muy floreciente, que cuenta con 5 parroquias y el trabajo pastoral ahí fue maravilloso y el trabajo sacramental fue muy emocionante para mí. Tenía una vida bastante agotadora, pues era una parroquia muy grande y muy ocupada. Pocas veces tenía la oportunidad de sentarme y disfrutar de un momento de descanso. Esa era mi vida ahí. Pero luego me mudé a una pequeña ciudad llamada Swapham. Tenía solamente 6,000 habitantes. Era una zona bastante grande. La parroquia no contaba con muchos católicos activos, pero la comunidad era muy simpática. La gente que había ahí era muy activa en su fe y es maravilloso contar con eso.
Yo fui muy feliz durante mi estancia en esa parroquia. Padre, usted ha mencionado anteriormente que cuando sirvió como párroco había 6.000 habitantes en esa zona, de los cuales 400 eran católicos. Pero esa área fue una vez una zona muy católica. Por supuesto, esa área de Inglaterra era muy católica y en Oxford uno puede comprobar lo que digo, pues en cada pequeño pueblo hay una iglesia medieval. Estas son iglesias originalmente católicas y algunas de ellas son bastante grandes. Hay unas maravillosas iglesias medievales muy bellas en la ciudad de Oxford. Y por supuesto hay también un bello santuario de la Santísima Virgen, y es el santuario más antiguo de la Santísima Virgen en toda Europa. Está situado en Walsingham. Este santuario fue construido en el año 1061 antes de la conquista normanda, cuando la Virgen se apareció a la señora Richaldis, que era la dueña de ese feudo en aquel entonces, y esta dama mandó construir una réplica de la casa sagrada de Nazaret. Este bello santuario y la casa se convirtieron en el centro, en uno de los centros principales de peregrinación en la Edad Media. Después de Jerusalén, Roma y Compostela, Walsingham fue un importante lugar de peregrinación. Yo sé que Enrique VII venía a este santuario en peregrinación, así como Enrique VIII. Enrique VIII también venía, toda la monarquía venía a este santuario. Creo que todos los reyes de Inglaterra lo hacían hasta Enrique VIII. Y queda a 30 kilómetros de mi parroquia. Es un lugar maravilloso donde uno puede ir para disfrutar de un momento de paz y tranquilidad. Es una parte muy bella del mundo. ¿Ha aumentado la presencia católica en esa zona de Walsingham? Bueno, ¿O es todavía anglicana? Bueno, hay dos santuarios ahí. El santuario anglicano es el santuario original. Fue destruido completamente durante la época de la Reforma. Todavía queda en pie un arco de la gran iglesia, pero lo que también quedó en pie fue la pequeña capilla en donde los peregrinos se detenían para orar y posiblemente también para confesarse y caminar el 1,5 kilómetros que había hacia el pueblo. Entonces esta pequeña capilla está situada a 1,5 kilómetros del pueblo y llegó a manos católicas a finales del siglo XIX, y ese es el centro del santuario católico. Era pequeño, por lo tanto fue ampliado con la construcción de otros edificios, en particular una gran iglesia que se llama la Iglesia de la Reconciliación, la cual es una construcción con formas muy bellas. Es un lugar maravilloso para ir en peregrinación. Y ciertamente... ¿Hay alguna área comercial ahí? No hay ninguna área comercial ahí, lo cual es muy bueno. Algunos de ellos se han convertido en lugares turísticos, lo cual hace que les quiten a estos lugares la belleza de... Es un lugar maravilloso y tranquilo, y este es uno de los problemas que tiene la administración del lugar. No saben qué precauciones adicionales tomar para que la gente que visite la zona de Walsingham no cause ningún tipo de destrucción. Creo que usted ha mencionado que tienen otra casa. ¿Podría contar sobre esto a la audiencia? Somos muy afortunados en tener muy cerca a mi parroquia un lugar maravilloso llamado Osborne Hall, construido por, creo que fue en 1482, antes del descubrimiento de América, y ha sido una casa católica desde entonces. La familia permanece católica desde aquel tiempo, es una familia conocida y todavía vive ahí. La casa en sí pertenece a una organización nacional, pero ellos todavía viven ahí. Y es un edificio muy bello, y es una figura maravillosa en el área de la parroquia. Hay un sacerdote ahí que nos recuerda cuál fue la historia de la Iglesia Católica desde el tiempo de la reina Isabel hasta el año 1829, en que fuimos declarados ilegales y no se podían celebrar misas, y los sacerdotes podían ser arrestados en cualquier momento. Existe una historia maravillosa que cuenta cómo se avisaba cuando se iban a celebrar las misas en esta zona. La forma en que lo hacían era colgar piezas de ropa lavada en una cerca, y el número de piezas colgadas en la cerca indicaba los días que faltaban para la celebración de la misa respectiva. Entonces, cada día se quitaba una sábana o una ropa interior de la cerca, y así la gente sabía cuándo se iba a celebrar la misa. Esto era un centro para los católicos perseguidos que venían desde lugares lejanos para... Había una política laboral de emplear solamente a católicos como una forma de protegerse y también como una forma de darle ánimos a los católicos de la zona.
Tengo entendido que Anglia del Sur era el centro del antiguo catolicismo en Inglaterra debido a su proximidad al continente. Por otro lado, era también el centro del protestantismo debido a esa razón, y Cambridge también era el centro de la teología protestante y la conexión con las ciudades del sur debido a su proximidad con ellas. Y creo que por esa razón era el centro de las batallas que tuvieron lugar entre protestantes y católicos, especialmente durante la Guerra Civil. Durante la Guerra Civil, Anglia Oriental era absolutamente partidaria del Parlamento y de la calma. Mis conocimientos sobre la Guerra Civil son muy escasos. Yo nací en África del Sur, pero yo creo que Anglia Oriental no participó en ninguna batalla. Estas se libraron en medio del país. Estoy pensando, en caso de que algunos anglicanos episcopales estén viendo este programa, si usted mira su regreso en retrospectiva, ¿cuáles son los puntos clave que parecen ser las razones principales por las cuales usted regresó a la Iglesia Católica? Creo que ya lo he dicho, que encontré que el lado litúrgico de mi naturaleza se encontraba insatisfecha en la Iglesia de Inglaterra, porque yo estaba haciendo exactamente lo que hacía la Iglesia Católica, pero lo que no tenía era el sentido de unidad con el Santo Padre y la fuerte sensación de que el cuerpo de Cristo tenía que ser visible como una sola unidad y no como algo roto en tres partes, la cual era la teoría que propugnaban algunos anglo-católicos sobre la Iglesia y que pensaban que podría estar dividida. Yo tenía la fuerte sensación de que tenía que ser una y visible, que es por lo cual oró nuestro Señor la noche antes de morir. Yo estaba pensando que ciertos anglicanos empleaban esa teoría de las tres ramas para justificar lo que les convenía. También recuerdo que cuando yo era protestante, yo no era anglicano, pero fui un pastor presbiteriano por un tiempo. Pero recuerdo que tenía una imagen que mostraba este árbol enorme con todas estas denominaciones y era una forma de justificar la existencia de los grupos de los cuales uno formaba parte sin identificar el hecho de que solo había una sola iglesia que fue establecida por Cristo y que quería que fuera una iglesia unificada, tal como lo ha dicho usted. Así es. El tema de la unidad, ¿qué me puede decir sobre algunas de las otras diferencias como en la Eucaristía o algunos de los otros sacramentos? ¿Usted era un alto anglicano entonces? ¿No estaban permitidas las diferencias en su forma de entendimiento? No, definitivamente no. Nuestra teología era una teología anglicana tradicional ortodoxa. ¿Qué me puede decir de los 39 artículos que fueron publicados? Los 39 artículos siempre han sido un problema. Eso es un poco difícil de entender. Newman trató de solucionar ese problema con su tracto número 90, el cual causó un gran malestar y puso en el banquillo a la Iglesia de Inglaterra. Y esa era la única forma en que podíamos justificar nuestra posición como anglicanos. Pero también había siempre una cierta incomodidad en nuestra conciencia por lo que estábamos haciendo ahí. Yo siempre recibo llamadas de anglicanos que miran este programa y me dicen, yo creo en la presencia real. Entonces, no hay ninguna diferencia. Y yo les digo, eso no está de acuerdo con los 39 artículos, entonces, ¿cómo lidia usted con eso? Y repito, los anglicanos tienen una gran variedad de formas en las cuales interpretan su entendimiento de la fe. Bueno, yo entiendo que la mejor razón para la forma en la cual la reina Isabel estableció la Iglesia de Inglaterra fue para que todo el mundo tuviera diferentes puntos de vista. Lo que ella quería realmente era una sola iglesia, una iglesia unificada para ella, para el reino, y no le importaba cuál era la teología. Ella quería incluir gente de mente católica y de mente protestante. La Iglesia de Inglaterra ha hecho una virtud de eso. Y es por esa razón que ellos se consideran una gran iglesia. Pero esto no funcionaba conmigo. Otra cosa que yo aprendí como ciudadano de este país sobre la historia inglesa es que encontré más tarde que era una especie de historia recortada,
Supongo yo que era una historia no oficial, que aquellos sucesos ocurridos durante el tiempo de la reina Isabel y el tiempo después de ella tenían que ser la historia que uno tenía que aprender y enseñar, o uno no podía ingresar a la Universidad de Oxford, o uno no podía... ¿Es verdad eso históricamente? Los católicos no podían ingresar a Oxford, estaban limitados en sus profesiones, no podían ingresar a las fuerzas militares. En muchas profesiones no había campo para los católicos hasta 1829. Ellos no podían, si no estoy equivocado, ellos ciertamente no podían ser abogados tampoco. Yo lo sé porque un converso en particular, un converso inglés llamado St. George Jackson, se recibió de abogado, pero debido a su catolicismo no podía ejercer en aquel tiempo. Para mí, pienso que habría una lucha como anglicano. Si yo fuera anglicano, pienso que tendría problemas al mirar en retrospectiva a Enrique VIII como fundador de mi fe. Efectivamente. ¿Eso fue un problema para usted como anglicano? ¿O era algo en lo cual no pensaba usted? Yo creo que ya han pasado 40 años desde que yo era anglicano. Por lo tanto, es un poco difícil pensar en retrospectiva sobre cómo pensaba yo en esos días. Pero creo que mi entendimiento era que Enrique VIII era un poco difícil de entender. Mentalmente siguió siendo católico toda su vida. Fue solamente pocos años antes de que rompiera con el Papa que escribió un libro en defensa de los sacramentos y se le dio el título de defensor de la fe. Entonces yo diría que prácticamente él no fue el fundador de la Iglesia de Inglaterra. Yo supongo que en cierto sentido fue la reina Isabel quien la fundó. Muy bien, quizás el asesor de Enrique VIII, el cardenal Wolsey, estaba dedicado más a los asuntos políticos del reino. A los asuntos políticos, así es. Y al mismo tiempo había esta idea de la nación-estado, en donde cada nación con su propio rey estaban comenzando a sentir un gran poder y pensaban pertenecer a una confederación de personas bajo la autoridad del Papa. Pero esta idea no fue aceptada. Muy bien, usted ha mencionado también a Pusey y Newman y sobre cómo estaban tratando de introducir nuevamente un entendimiento católico de la liturgia en la iglesia. También vemos en la historia de Inglaterra que eso es algo que inició la guerra civil, en donde el arzobispo Laud estaba tratando de traer nuevamente el ritual. Parece que en la historia anglicana siempre ha habido este deseo por el ritual, por este regreso al ritual. Por supuesto, el ateo se rebeló, pero eso es lo que solíamos hacer en América. Eso inició la revolución. Nosotros no queríamos eso, pero terminamos con esta batalla entre aquellos que querían la iglesia alta y la iglesia baja. Correcto, y ciertamente una gran cantidad de anglicanos miran en retrospectiva a los obispos del siglo XVII, algunos de los cuales eran muy piadosos, quienes también tenían la teología de la iglesia alta, y buscaban en eso una cierta secuencia o continuación de la fe católica dentro de esa comunidad. Uno de mis héroes durante la Reforma era de un sitio no muy lejos de donde usted está ahora. Me refiero al obispo John Fisher, allá en Rochester. Y cuando miro en retrospectiva a la iglesia anglicana y miro la historia, me siento conmovido por hombres como el padre Fisher. El obispo Fisher era un hombre valiente. St. John Fisher. St. John Fisher, por supuesto, yo iba a decir eso, y me gustaría saber si en su propio regreso la historia de esos grandes santos de la época de la Reforma tuvo influencia en usted y en su movimiento hacia la iglesia. No, la historia de la iglesia de Inglaterra en ese tiempo es algo un poco vago para mí. Ciertamente hay una historia de las personas llamadas recusantes, que fueron perseguidas en Inglaterra, y de cómo sufrieron no solamente bajo el reinado de Isabel, sino que todo esto continúa hasta el año 1829. Esto es algo sobre lo cual yo no tenía mucho conocimiento, no sabía mucho al respecto, y quizás fue en los últimos 10 o 15 años que empecé realmente a interesarme en la historia de los recusantes. Y hay dos libros maravillosos escritos por el profesor Eamon Duffy. Yo no sé si conoces la historia de él. Los libros se titulan El despojo de los altares y las voces de Marebat.
Son unos libros maravillosos que aclaran la historia de la Reforma y cómo era la iglesia en el tiempo de la Reforma y así por el estilo. Yo me puse a leer estos libros, leí el primer tomo de la primera obra de Duffy, El despojo de los altares, pero fácilmente... Ahí se señala que la fe de la gente durante la Reforma era estupenda. Por supuesto. Era estupenda, muy activa. Y desde mi punto de vista, esos libros son bastante confiables porque la mayor parte de la investigación que hizo él la llevó a cabo en Anglo Oriental. Por lo tanto, las ilustraciones y los ejemplos fueron tomados de esa parte del país. No muy lejos de la casa de los recusantes, ¿verdad? Quiero decir que eso fue un gran ejemplo de lo que habla en su libro. Padre, quisiera pedirle que para cerrar el programa nos dé su bendición. Por supuesto. Que el Dios Todopoderoso los bendiga en su trabajo, que los bendiga en su fe y que Él tenga influencia en ustedes por medio de su Espíritu Santo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Gracias, Padre Johnston, por estar en el programa. Y usted ha mencionado a Walsingham. Y ¿cuál es el nombre de la casa nuevamente? Osborne Hall. Oxford Hall. Quizá después de este programa tenga más visitas. Seguro. De la gente que aprecia especialmente la historia en esa parte de Inglaterra. Yo no la he visitado todavía, pero espero hacerlo la semana que viene, esta semana que viene. Pero muchas gracias por contarnos su regreso en este programa. A ustedes también gracias por acompañarnos en este regreso a casa desde Inglaterra. La razón por la cual hemos venido hasta acá para grabar estos testimonios se debe a que la mayoría de invitados que he tenido en el programa El Regreso a Casa en los últimos 10 años provienen de los Estados Unidos y no queremos causar esta falsa impresión de que esto es solamente un fenómeno de los Estados Unidos, lo cual no es cierto. El Espíritu Santo mueve los corazones de personas en todas partes del mundo para que reconozcan la belleza de la Iglesia Católica. Algunas veces no reconocen la belleza y miran a alguien como yo porque somos pecadores, pero miran la belleza de la única y santa Iglesia Católica que estableció Cristo. Y lo que encuentro fascinante, especialmente al haber venido aquí a Inglaterra, es que cuando me entero de la historia que está aquí, veo que fue un país completamente católico. Pero ahora, como resultado de malos entendidos, de una pobre catequesis, de una pobre formación por razones políticas, económicas, por una gran variedad de temas que crearon luchas a través de los siglos. Algunas veces vamos a ciertas partes de Inglaterra en donde la población católica es muy pequeña. Pero, sin embargo, no tenemos que mirar muy lejos para ver los grandes símbolos de esta iglesia que forma parte de este gran pasado espiritual de la gente de esta isla. Cuando me siento en esta bella iglesia, el oratorio Brampton, y me doy cuenta de la historia de este lugar y lo que... Quiero decir que me doy cuenta de muchas maneras de la historia que está aquí y no tenemos que ir muy lejos para enterarnos de que todo esto fue establecido por un converso, el padre Faber. ¿No fue el padre Faber el autor de una de las canciones más familiares de todos los tiempos? La fe de nuestros padres. La cantamos todo el tiempo. Él fue un anglicano que se convirtió en la Iglesia Católica y estableció que este oratorio en relación a John Henry Cardinal Newman. Para mí esto enfatiza la belleza y la fuerza de la fe que se encuentra aquí. Y oro para que este episodio del regreso a casa haya sido un gran aliento para su fe. Dios os bendiga. Nos veremos la próxima semana.